Hola violinistas, espero que se encuentren muy bien. Aquí les traigo un tema que para nosotros es fundamental, que es la afinación en el violín. Para hablarles de esa afinación, yo les traje un cuadro de unos estudios que hizo Pitágoras en la antigua Grecia sobre el sonido. Él, como ustedes saben, fue un matemático, entre otros campos que estudió, y él desarrolló toda una teoría con respecto a la afinación. Él tomó una cuerda, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar la cuerda desde el puente, donde está cortada, hasta la cejilla, donde está apoyada, y allí esto es lo que va a vibrar. El resto de la cuerda no vibra y no emite sonido. Entonces, él se dio cuenta que si él tomaba una cuerda y la cortaba, o sea, la recortaba, nosotros la pisamos y la cortamos, en donde yo pise el dedo, pues lo que va a vibrar es la zona hasta el puente. Entonces él se dio cuenta que en la mitad se conseguía la octava. Eso es cortando la cuerda en dos, es lo que en su teorema él dice que es la octava, que hay una relación de 2 a 1, porque la cuerda que es considerada la unidad, pues la cortamos en dos. Allí tenemos la octava. Después él se dio cuenta que si cortaba la cuerda en 3, iba a conseguir la quinta y la relación era de 3 a 2. ¿Ok? Entonces, esta es la octava, esta es la quinta, allí hay un armónico también que aparece, allí tenemos la quinta y ese es un tercio de la cuerda. Después él se dio cuenta que si lo cortaba en 4, le aparecía la cuarta y la relación es de 4 a 3. Tenemos aquí ya la quinta y aquí esa sería la cuarta. Esto sería como un cuarto de la cuerda. Bueno, visto esto, nosotros los violinistas afinamos, como ustedes saben, en quintas justas. El término quinta justa aparece en todos los métodos de solfeo. En el libro de Anheuser, un libro francés que está traducido al español y con el que estudiamos muchos músicos, aparece que la octava es un intervalo perfecto, que la quinta es un intervalo perfecto y que la cuarta es un intervalo semiperfecto o imperfecto, ¿no? La octava es perfecto porque realmente nosotros, cualquier persona con un oído más o menos desarrollado, se da cuenta dónde hay una octava y cuándo está afinada o cuándo no. Entonces, si yo tengo, vamos a tomar el ejemplo de la cuerda de la re. Aquí yo tengo una octava. Si yo la muevo un poquito hacia arriba, ya se oye el choque. Si la bajo a su lugar, si la bajo una gotica, ya se oye un choque. Hay un lugar, uno solo, donde esa octava suena al oído humano. Igual pasa con la quinta. En la quinta nosotros la escuchamos afinada. Si yo la subo un poquito, la voy a subir artificialmente, ya se oye un choque. Hay un solo lugar donde la quinta suena afinado. ¿Qué tiene esto que ver con todo lo que vamos a desarrollar en este tema? Nosotros tenemos en las cuerdas del violín el sol, el re, el la y el mi. O sea, ya tenemos 4 sonidos de nuestra afinación, tomando la escala de sol. Una escala de sol en donde todas las notas sean naturales. Si tenemos el sol y tenemos el la, el sol es una octava, ya tenemos 2 notas de nuestra escala. Si tenemos el re en su octava, tenemos ya el re de nuestra escala. Si tenemos el mi, tenemos el mi. O sea que tenemos sol, la, re, mi, afinados con octavas. Sol, el la está aquí, el re. Entonces ya tenemos 4 notas que el violín nos está diciendo dónde van. Nos faltaría el si, el do y el fa, pero con el sistema de cuartas y de quintas justas, nosotros las conseguimos inmediatamente. El violín nos dice dónde van. Si yo quiero buscar el si, busco un mi
y allí está la cuarta justa. Si yo la muevo un poquitico hacia arriba, ya choca. Si yo la muevo un poquito para abajo, ya choca. Hay un lugar en donde ella es, donde suena sin choques. Entonces tenemos el si ya. El do, si yo hago un sol octava con mi cuerda al aire, que ya está afinado, yo puedo con ese sol buscar una cuarta justa. Ya tengo el do, tengo el si, el la, el sol, el re lo tengo. Y me faltaría el fa. El fa es una cuarta justa del do que ya afiné con el sol. Entonces, allí tengo todas las notas del violín. Sol, la, si, do, re, mi, fa y naturalmente el sol octava. Esto es importante porque esta afinación que nosotros tenemos en el violín es una afinación que tiene relación a este trabajo que hizo Pitágoras. Posteriormente, porque nuestros semitonos son pequeños en el violín, por lo mismo de que hay relaciones de cuarta y justa en el instrumento. Después de Pitágoras se desarrollaron otro tipo de afinaciones. Hay una afinación que llaman temperada. Realmente, al tener nosotros el semitono muy chiquito, entre un tono no hay un lugar central en el violín que sea el semitono de tanto del bemol, de la nota superior cuando se lleva bemol, como del inferior cuando se lleva sostenido, que eso es lo que se llama en música en armonía. Nosotros, si tomamos la nota re y do, este do, que lo afinamos en cuarta con sol, y este re, nuestro semitono no está en la mitad exacta de este tono. El semitono, si es un semitono de re bemol, va a estar muy cerca del do, va a estar por debajo una coma de ese lugar central del tono, y si es el do sostenido va a estar una coma por encima de ese lugar central, porque va a estar pegado al do, muy pegado. En el piano, para poder hacer un instrumento que no fuese tan complejo, porque si ponían entre un tono dos tipos de semitono, pues sería imposible tocar piano. Entonces allí se planteó, y esa es la afinación temperada, colocar esa tecla negra que ustedes ven en el piano. Esa tecla negra es tanto para la nota superior bemol como para la nota inferior sostenido. Esa afinación no es la afinación violinística. Nosotros los violinistas tenemos semitonos muy cerrados, terceras menores pequeñas, terceras mayores grandes comparados al piano. Entonces cuando nosotros tocamos con un pianista, no tenemos problema cuando vamos tocando, salvo cuando tenemos una nota tenida, una nota larga y que tenga una relación directa con el piano. Nosotros tenemos que escuchar para ver si tenemos que adaptarnos al piano, porque el piano no puede adaptarse a nosotros. De hecho, nosotros los violinistas, cuando tocamos melódicamente, tocamos con la afinación pitagórica, la natural del oído. Tocamos, pero ese do, por ejemplo, que es para una afinación melódica, cuando yo voy a tocar, o cualquiera de nosotros, armónicamente, y tenemos una doble cuerda, por ejemplo, de do, mi, ese do con el mi no nos sirve porque está una coma por debajo. Entonces nosotros temperamos nuestra afinación cuando tocamos armónicamente. Entonces, es importante saber esto y saber que hay una coma que se pasea en el violín. Yo cuando llegué a París, eso fue una de las primeras cosas que me dijeron y que revolucionó mi mundo, o sea, lo movió. Cuando me dijeron toque un si con mi, perfecto, allá hay cuarta justa, pero toque ese si con el re, es alto, habría que bajarlo una coma. Entonces, existe esa pequeña coma que se pasea en el violín, y yo quería con este video aclarar que la afinación, cuando tocamos melódicamente pasajes, nosotros estamos tocando
de una afinación pitagórica, porque es la afinación natural del violín, porque hay una relación que tiene que respetarse entre los intervalos. Si yo vengo de un sol y voy a un do, tiene que escucharse una cuarta justa, no puede escucharse otra cosa. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos esa pequeña complejidad en la afinación, pero el violín nos está diciendo cuando es melódicamente dónde tocar, y el oído nos dice cómo temperar cuando estamos haciendo terceras o cuando hacemos acordes, cómo temperar nuestra afinación para que no choquen los sonidos, porque bueno, esa afinación pitagórica no es armónica, es melódica. De hecho, cuando en la Edad Media empezaron a usar las terceras mayores, esa afinación cayó en crisis y allí comenzaron a buscarse nuevas soluciones. De hecho, si lo investigan en internet, hay todo un estudio de que cuando se hacen 12 quintas, se va midiendo las 12 quintas y hace 7 octavas, que deberían terminar en un mismo sonido, no terminan en el mismo sonido, hay una coma, que es la coma pitagórica. Y esa última quinta la llaman la quinta del lobo, porque suena espantosamente fea, porque hay una coma de diferencia. Entonces, es un tema importante, lo dejo para que lo investiguen.